Bienvenidos traders a una nueva estrategia. Hoy traigo una estrategia especial para el broker Quotex. Una estrategia de baja expiración de 30 segundos con un 98% de win y especial para mercado OTC, pero también para mercado normal. Acompáñame para que conozcas como siempre los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. El indicador Super Trend en configuraciones de 5 y 10. El indicador zigzag en configuración por defecto. El oscilador estocástico en configuraciones de 9, 5 y 3. Y el indicador MACD en configuraciones de 5, 55 y 9. Las velas que estaremos utilizando serán japonesas de 15 segundos. Y el tiempo de la expiración será de 30 segundos, pero también puedes usarla en expiración de 1 minuto. Hemos testeado esta estrategia únicamente en Quotex. Funciona en mercado normal y también en mercado OTC. Bien, ya estamos en Quotex para configurar los indicadores. Botón de indicadores, parecido a un compás. Pulsamos allí y agregamos primero el zigzag. Luego también, vamos a irlo modificando uno a uno de una vez. Zigzag es configuración por defecto, así que no haremos nada. Yo solamente cambiaré el color de la línea amarilla que me gusta más. Y eso es todo. Vamos al siguiente indicador. Super Trend. Super Trend, aquí está. Y vamos a cambiar el periodo a 5 y el multiplicador a 10. Los colores los dejaremos tal cual. Sí que colocaré un poco más gruesas las líneas porque son muy finas. Esta de aquí. Y quiero que se note lo más posible. Ok, de hecho un poquito más y allí. De acuerdo. Super Trend listo. Vamos con el oscilador estocástico. Está por aquí abajo. Estocástico oscilador. Y las configuraciones son 9, 5 y 3. Salimos. Y por último el indicador MACD. Estas son las configuraciones. 5, 55 y 9. También salimos y ya tendríamos todos los indicadores colocados. Ahora vamos a la configuración de las velas. Son velas de 15 segundos, 15S. Y el tiempo de expiración, como hemos dicho al principio, pueden ser 30 segundos o 1 minuto. ¿Por qué esa diferencia? En 30 segundos, he dicho 30 minutos, pero es 30 segundos. En 30 segundos funciona bastante bien la estrategia. Pero claro, en OTC podemos trabajar 30 segundos, pero en mercado normal no podemos. Así que también he testeado la estrategia en 1 minuto y también va bastante bien. ¿Que quieres trabajarla a 1 minuto y trabajar los dos mercados? Te va a ir también bastante bien. Si solamente trabajas OTC, te recomiendo que con dejar 30 segundos será suficiente. Pero debes testearlo primero para ver con qué expiración te sientes más cómodo. Bien, esas son todas las configuraciones para nuestra estrategia. Ahora pasemos a la descripción de los pasos uno a uno. Bien, paso número 1. El primer paso es esperar que el zigzag cruce el Super Trend. Veamos lo que es el Super Trend. El Super Trend es un oscilador. Veamos que tiene dos líneas, una verde y una roja. Pero esta estrategia tiene algo curioso, que vamos a utilizar solo la estrategia o hacer nuestras entradas cuando el Super Trend mantenga esta línea roja, siempre va a ser roja, en línea vertical. Quiere decir que entraremos en una reversión. En este momento, aquí las velas están por encima, así que es alcista. Y justo cuando el Super Trend sube esta barra roja, entramos en reversión. Fijemos justo como ahora acaba de cruzar. Voy a esperar que me arroje la entrada, aprovecho, veo que la vela está roja, es la reversión. ¿Por qué? Porque la tendencia viene alcista. Y justo cuando el zigzag cruza esta línea del Super Trend, hace este cruce, es cuando hago mi entrada. Eso sí, debo esperar o una mecha que sea clara o el cambio de color de vela. Vemos que aquí ahí llega hasta este punto máximo, deja una pequeña mecha, el zigzag deja de dibujar y la siguiente vela es roja. Siempre debo hacerlo a vela cerrada, es decir, que cuando el zigzag cruza, espero que termine esa vela y veo el color en que empieza la siguiente vela, ¿vale? Y es ahí cuando hago mi entrada. Voy a añadir la línea vertical para que se vea que la entrada es en este punto.
Es roja la línea, voy a ponerla de otro color para que se vea justo el punto de la entrada. Y un poco más gruesa. En esta vela es que hice mi entrada. Esperé el cruce de líneas, esa pequeña mecha de rechazo, y espero la siguiente entrada, y cuando empiece la vela veo que es roja, pues puedo hacer mi entrada a 1 minuto y entrada ganadora, ¿vale? Si estás empezando en el trading, la recomendación sería que tu tiempo de expiración, en vez de que fuera 30 segundos, fuera 1 minuto, para que tengas un poco más de margen de tiempo, ¿vale? Y ahora el resto de indicadores, que sería el paso número 2. El paso número 1, esperar que el zigzag cruce la línea roja del super trend. Paso número 2 sería también visualizar o tener una confirmación en cuanto a la posición del MACD. Fíjense que justo donde está la línea vertical amarilla hay un cruce del MACD de líneas. La línea que predomina es la roja, ¿no? El histograma donde está por debajo de la línea 0. Y también se hizo un cruce en el oscilador estocástico, un poco más adelante, es cierto. Así que me orienté un poco más con el MACD, ¿vale? Pero es muy sencillo y muchas veces no te va a dar tiempo a mirar la configuración de estos indicadores. Simplemente más una orientación, ¿vale? Pero la estrategia funciona así. Las entradas será siempre en reversión, ¿vale? Así que en este caso no vamos a utilizar tanto que si tiene las velas están por encima de la línea verde o están por debajo, porque la única forma de entrar en esta estrategia es cuando hace este cruce. No nos importa lo que viene haciendo detrás, ¿vale? El cruce de líneas de super trend y zigzag, esperamos una reversión para poder hacer la entrada en contra, ¿de acuerdo? Muchas veces también podemos seguir con la tendencia principal, pero para no enredarte y darte demasiados detalles, pues lo mejor sería que pudieras hacerlo en reversión, ¿vale? También va a ocurrir, en este caso no se ha cruzado del todo, pero he visto este doji, esta vela grande con cuerpo roja, así que he decidido hacer la entrada justo en reversión, porque lo veo claramente. Fíjense en el estocástico y también en el MACD. No he cruzado del todo, pero el estocástico sí. Así que veo y entiendo que hay fuerza en esta tendencia. Le esperamos esos segundos más y haremos otra entrada más. También he dejado en los ejemplos en real muchas más entradas para que también sigas viéndolo. Es una estrategia que es súper fácil, pero necesitas practicarla bastante, pero tiene una efectividad bastante alta. La efectividad es bastante alta, solo depende de ti que cuánto la practiques y que puedas testear en demo, porque me llevo muchas sorpresas con algunas estrategias en que la gente empieza a probar la estrategia en real. Eso es una locura. Testear las estrategias siempre en demo. La entiendo, estoy tomando todos los pasos, me tomo el tiempo suficiente para en cada video decir paso número 1, esperar el cruce de línea, paso número 2, paso a paso, precisamente para que no lo saltes. Toma apunte, repásalo y estúdialos. Vemos aquí que hay otro cruce, pero ya creo que el movimiento ha pasado un poco. Sin embargo, veo que el estocástico sí que ha cruzado, no sé si se observa allí. Y bueno, he aprovechado ese impulso. Fíjense para el retroceso. Viene con fuerte tendencia bajista, el zigzag deja de dibujar, pero cruza el super trend y fijémonos la entrada. ¿De acuerdo? Creo que es una estrategia súper fácil. Simplemente es hacer el ojo, pero creo que puedes sacarle una rentabilidad tremenda al mercado con esta estrategia. El único inconveniente es que es cierto que para otro broker, en Nikko Option no la hemos testeado, solamente la he testeado en Quotex, ya que últimamente solamente trabajo con Quotex y Pocket. Ya dejé de trabajar con Nikko Option. Pero creo que en Nikko Option también este indicador super trend también se puede utilizar porque viene en esta configuración. En el broker Pocket, el indicador super trend no es con esta línea, sino que trae unas etiquetas que además no podemos eliminar. Entonces es más difícil poder visualizarlo. Se puede trabajar, pero no se trabaja igual que en Quotex, ¿vale? Pero fijaros lo rápido que se puede ganar las entradas. Aquí hay otra entrada, vamos a ver si me deja alguna mechita y cambia la vela de color. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena por apoyar mi contenido y también estar en mi canal. Tenemos un canal de señales en Telegram donde enviamos señales gratuitas de lunes a viernes todos los días, en horario de 8 de la mañana a
3 de la tarde en horario UTC de Buenos Aires. Así que si no estás todavía en este canal, ¿a qué esperas? Te dejo el link, el enlace de la descripción del video. Como no quiero hacer el video tan largo, pues esta va a ser la última entrada que vamos a hacer para pasar a los recordatorios importantes. Aprovecho también para mencionarte que hay muchas estafas en Telegram en cuanto a mi identidad y mi canal. Así que atento, siempre que quieras entrar al canal de señales VIPs, por favor asegúrate que somos nosotros y solicita una nota de audio para que puedas verificar que efectivamente somos nosotros. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.